bueno, regresamos porque todavía hay mucho que analizar, aunque el tiempo pareciera largo, 1 hora hablar del tema pensamos que puede ser mucho, no es así porque estamos hablando de temas coyunturales para nuestra sociedad, trascendentes para qué sociedad vamos a formar. Y sí, si bien todavía es una responsabilidad nuestra y no lo estamos pudiendo incorporar al varón a que sea parte de esta responsabilidad, reitero, tenemos nomás que analizarlo. ¿Qué sucede con los niños que se quedan? Con los jóvenes que sin duda alguna, como psicóloga lo digo, quedan pues con un resentimiento. ¿Por qué se ha ido mi mamá? ¿Qué he hecho para que se vaya? Que es el estilo egocéntrico siempre de los hijos, culpabilizarse. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se tiene que ir? ¿Qué es más importante que yo? Y luego esa cadena de rencores, broncas, etcétera. Entiendo, Fernanda, que también ustedes han visto eso. ¿Qué sociedad estamos formando luego de que estas madres se han ido? ¿Podemos tocar el tema? Sí, eso es muy importante porque tenemos que realmente reflexionar y pensar qué estamos haciendo con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, qué tipo de sociedad somos si no les damos el cuidado que tienen que tener, ¿no? Que merecen tener, que es parte de sus derechos. Ese es un problema que hoy vemos en Bolivia y en muchos otros países también de la región, y también se discute eso en Europa, que es el tema de si la responsabilidad del cuidado debe recaer únicamente sobre la familia y al interior de ella sobre las mujeres. Claro. Esa es la pregunta, porque no es solo un problema de las mujeres, no es solo un problema de que los varones deben participar más. Sin duda, los varones tienen que participar más y todos estaríamos mejor, empezando por los niños y niñas, si hay realmente una corresponsabilidad al interior de las familias. Pero vemos que incluso pensando en el mundo ideal que eso ocurra, eso no va a solucionar el problema, porque las familias han cambiado mucho. Yeah. Entonces, las mujeres cada vez, esa es una tendencia global, participamos más en el mercado de trabajo, por una serie de razones, entre ellas por necesidad económica, ¿no? Para sostener la familia ya no puede ser que uno solo sea el que trae la plata, ya es una realidad que no es sostenible. Entonces, esa es una razón. Pero otra también es que cada vez hay más hogares donde vive solo la mamá o solo el papá. Entonces esa idea de la familia compuesta por el papá, la mamá y los hijos es cada vez en términos relativos ya no es cada vez más lejana, ¿no? Cada vez más lejana. Son uniparentales. Exacto, ahora uniparentales. Entonces esa realidad hace con que ya no podemos seguir pensando que la familia puede ofrecer este cuidado que requieren, por ejemplo, los niños, niñas, que es un cuidado muy integral. O sea, el niño, por ejemplo, cuando ya está en edad escolar y está yendo a la escuela, ¿qué les pasa en el horario que no están en la escuela? ¿Esté la mamá en el país o esté la mamá fuera del país? Afecta igual a los niños, o sea, seguramente más a los que también no tienen la mamá, pero, por ejemplo, estamos ahora en un estudio que encontramos que en algunos barrios de La Paz, alrededor del 40% de los niños de 5 a 13 años quedan solos en la casa después o antes de la escuela. Entonces, ¿qué hacen esos niños en ese tiempo? Sale a la calle, uno no tiene ningún tipo de control, muchas veces quedan solo mirando la televisión. Se van a los internets, o se van a los tilines, sí. Exactamente. Ven televisión y no siempre nuestra televisión es muy familiar. Uno empieza todo el tiempo frente a la televisión. Y el otro problema es que están expuestos también a la violencia intrafamiliar. Claro. Con relación a este tema, yo quisiera hablar sobre la migración urbana, así como ejemplificando un poco lo que decía Fernanda. ¿Qué pasa con toda la familia paseña, orureña, aquí de Santa Cruz? El papá fácilmente se desliga de la familia porque consiguió una pareja. La madre vuelve al mercado que estaba en La Paz, vuelve a vender al abasto, y el Plan 3000, para citar un barrio,
ha sido nido de jóvenes solos que han conformado su pandilla. Pero eso mismo sucede en el Alto, lo mismo está sucediendo en el Alto, porque son jóvenes que no reconocen la autoridad de los abuelos, son jóvenes que no aceptan la autoridad de la tía o la persona con la que se hayan quedado responsables, y son jóvenes que están haciendo eso justo. Ahora, ¿qué pasa con las familias migrantes, urbano? He estado en Bermejo, en la zafra de Bermejo. Familias enteras tienen que migrar hasta Bermejo, de Alto Tarija, de Chuquisaca, van el padre, la madre y los hijos, con un alto sacrificio. ¿Por qué? Porque la zafra comienza en marzo, a los niños los inscriben en febrero y termina en octubre. El niño no tiene derecho a ir al colegio. Entonces son familias que van migrando, flotando de zafra en zafra. ¿Quién es el primer sacrificado, sea en el área urbana o rural? Es el niño, porque no tiene derecho a estar en el colegio. No estudia. Y hablando con los zafreros, le dije, pues su hijo tiene derecho a estudiar. No, mi abuelo era zafrero, yo soy zafrero, mi hijo tiene que ser zafrero. Esos niños, niñas, adolescentes, madres y padres no tienen opción de vida, porque en la zafra no les dan esa seguridad. No necesitamos irnos a España ni a la Argentina, porque no hay seguro de salud, no hay seguro de educación. Le explican cómo es la cosecha de la zafra. Están expuestos a picaduras, a la lesbianeasis y encima, como el cherry, a violaciones. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? ¿Cómo estamos protegiendo a la familia boliviana? Y cuando hablamos de la familia boliviana tenemos que ver desde Pando, donde los niños crecen, se desarrollan y mueren sin tener un carnet de identidad. No necesitan irse a España porque allá no son ciudadanos, en Pando tampoco. Y en Tarija, en La Punta, en Bermejo, no tienen opción de vida. Yo entré a un salón donde habían como unos 60 niñas mirando un programa de televisión y digo, ¿quiénes son? Son huérfanos. Su madre murió de antivirus. En la zafra. En la zafra. ¿Qué protección damos a nuestros hijos viendo las diferentes realidades, los diferentes filtros? Tenemos que realmente visibilizar todos esos problemas que son día a día y somos bolivianos, pandinos, tarijeños. Y deberíamos priorizar a nuestros niños, cómo les damos protección, ¿no? Y cómo apoyamos a las familias para que puedan realmente garantizar los derechos de los niños. Por eso es tan importante políticas públicas que realmente compartan esa responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Significa que en otros países que ya están avanzando ahí, en ese sentido, es que los niños, y cuando hablamos de niños y niñas, son de 0 a 18 años, necesitan tener espacios de cuidado, ¿no?, que complementen la escuela, para que ellos puedan tener esa integralidad de protección. O sea, tenemos que asumir que las familias han cambiado, que las realidades son otras y que por lo tanto tenemos que repensar la manera como organizamos el cuidado. Que es, la familia sin duda alguna es el centro, es el núcleo duro, pero ya no puede hacerla sola, por todas esas realidades que estamos mencionando. Entonces necesita que el Estado combine. En el caso de esos niños que migran, ¿no?, con la familia a trabajar, hay que pensar en su realidad y hay que adecuar la escuela para esta realidad y hay que pensar cómo pueden estar en el periodo escolar con esa familia que migra, ¿no? Entonces, la sociedad boliviana, a través de su Estado, tiene que dar respuestas integrales a esta realidad. Entonces, la misma escuela tiene que también adaptarse. Entonces, lo que vemos en las experiencias, las buenas experiencias que tenemos, que todavía son pocas, vemos que la complementariedad, por ejemplo, de la escuela con otros servicios, ¿no?, horario integral, pensando que los papás, las mamás están trabajando, necesitan trabajar, están también formando, ¿no?, siendo educados, porque también es importante. Entonces necesitamos apoyarles. Es también el caso de las mamás adolescentes, que es otra realidad que está creciendo. ¿Qué pasa con esas niñas, no? Esas niñas son fruto ya de un descuido, o sea, no tuvieron el cuidado que deberían haber tenido.
pero una vez que tienen hijos ya se ven al otro lado de la situación. Son niñas que no tienen todo el apoyo para poder cuidar a sus hijos y a la vez mantenerse en la escuela, seguir sus estudios y ingresar al mercado de trabajo en una mejor condición. Entonces, por eso es tan importante pensar esta problemática que incluye a las migrantes, incluye a otros grupos migrantes internos al país, migrantes que van afuera, como también a otras mamás que no han migrado, pero que también enfrentan el mismo problema de cómo conciliar trabajo y a la vez cuidado. O sea que estos niños que quedan, estos adolescentes quedan en absoluta desprotección, ¿no es cierto? Según el estudio que ustedes han visto, son jóvenes que están así como en el limbo, no tienen un hogar que los pueda acoger, están más en las calles que en otro lado. Bueno, igual que muchos hijos de madres que trabajan, pero tarde o temprano la mamá llega y revisa las tareas por lo menos y hace trabajo. En este caso, no, son jóvenes que quedaron así y que entiendo que hasta han empezado a formar pandillas, grupos, etcétera. Claro. Sí, si vemos a nivel global, justo estaba recordando algunos datos que teníamos en este estudio. Lo que pasa es que países como Bolivia, economías y sociedades como la boliviana tienen una generación joven, son países jóvenes, sí, que se llama frente a los europeos, digamos, o a la sociedad americana, ¿no? Que es más, se las llama sociedades viejas, ¿no? Esto viendo la pirámide poblacional, ¿no? Entonces aquí, en países jóvenes como Bolivia, donde la base de esta pirámide, que es donde están los jóvenes, los niños, es mucho más amplia que la punta, ¿no es cierto?, donde están las personas de tercera edad. En estas sociedades los requisitos por cuidado son mucho más mayores, la demanda, los requerimientos, diríamos, ¿no?, la demanda por servicios de cuidado. La ironía es que es precisamente de estas sociedades donde la potencial oferta de cuidado, es decir, las personas de las que se espera tienen que cuidar, que son mujeres, en la edad económicamente activa, etcétera, es la que sale, ¿no? Entonces esa es la contradicción y se va a cuidar a otras generaciones en otros países, ¿no? Ahora, cuando tú decías, claro, qué es lo que pasa con los niños y con los jóvenes, lo que vemos y lo que habíamos visto también es que definitivamente delegan las responsabilidades de cuidado a mujeres, que en general son la abuelita, los abuelos, la tía o niñas. Sí, ¿no? Las hermanitas mayores. Las hermanitas mayores que de pronto asumen esto, porque como es una tarea de cuidado y como si el papá trabaja, tiene todas estas demandas y no se asume que el papá tiene que cuidar, y por lo tanto nuestras regulaciones laborales también no están por ahí, ¿no es cierto? Entonces las grandes demandas del trabajo para que él pueda, digamos, mantener su posición laboral son altas, ¿no? Entonces aquí se asume que quienes tienen que cuidar son las personas que se quedan, que en general, como decías Fernanda, son las personas que deberían ser cuidadas. O sea, la abuelita ya está en una edad que debería ser cuidada y la joven además también. Que el joven, el adolescente, no responde pues a la autoridad del abuelo, de la tía, no. Claro. ¿No es cierto? Entonces surge todo el conflicto, ¿no? Pero a mí me parece muy importante lo que decías tú también, Fernanda, que en realidad en el centro de este debate, de este análisis, tiene nomás que estar la reconsideración de quién cuida, ¿no? Por un lado, no solamente en términos de género, pero yendo más allá de la familia. O sea, tenemos que verlo como un tema de sociedad, como una responsabilidad de la sociedad, y políticas, programas orientados a eso. Porque si no, vamos a seguir con el mismo problema, ¿no? O sea, es la mujer que se ha ido, se ha quedado la familia, queda la abuelita y la hermanita, y ellas son las que cuidan. Entonces, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Entonces, es la sociedad, es nuestra responsabilidad como sociedad de enfrentar este tema, ¿no? La violencia juvenil, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, algunos programas que han visto resultados interesantes en otros países, como por ejemplo Brasil, es cómo retener a los jóvenes. ¿Cómo hacemos eso? Esos son niños que no tienen esperanza, ¿no? Muchos ya no están en la escuela porque la deserción escolar en esa edad es alta, pero también hay otros que, aunque vayan a la escuela, tienen ese otro tiempo que están, ¿no? Sin ningún tipo de asistencia, de vigilancia, y por lo tanto, como ya es algo que se van acostumbrando, también se rebelan. Entonces, ¿cómo prevenir eso? En varios países se ha visto que programas de
de formación, donde tengan, primero que se les facilite estar en la escuela y que no tengan que generar sus recursos para comer. Entonces, instituciones que los tengan en horario integral, y eso debería ser desde chiquitos, ¿no? Horario integral, por lo tanto, que los papás que están trabajando, están estudiando, la mamá que viajó, seguramente, incluso hay estudios que muestran que si tuviéramos esas instituciones integrales que retengan los jóvenes, que incluyan servicios tanto de educación, de deporte, de computación, claro, de apoyo escolar, de alimentación, de servicios de salud, etcétera, etcétera. Alimentación, estoy pensando no solo el desayuno escolar, que ya es un paso, pero también el almuerzo, y que por lo tanto estén en una institución de buena calidad, de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, como es el caso, por ejemplo, en las escuelas en Estados Unidos, en los países nórdicos. Pero ¿cómo era acá? Acá era así también, no sé si Miriam recuerda, a mí me comentaban que el colegio antes era todo el día, que iban en la mañana e iban en la tarde. Exactamente, también. Sí, no. ¿Qué va a decir todas las diosas que tengo no sé cuántos años? No, yo también en todo caso, ¿no? No, estaba bromeando. La verdad es que si se iba en la mañana, uno iba a almorzar a la casa y volvía. Y estaba todo el día en el colegio, ¿no? Entonces... Y en las escuelas religiosas, yo he estado en el colegio religioso, en la mañana íbamos a clases, pero en la tarde nos daban un montón de actividades, catecismo, que no sé qué, que adoración, alabanza y no sé qué. No, y el primer viernes se ayunaba y se comulgaba, sí, sí. Yo creo que la base religiosa, sea cual fuera, digamos, la orientación, pero la base espiritual es fundamental. Y entonces en esa época, pues era primero Dios, el colegio, la familia, y todo el día uno estaba en el colegio, ¿no? Ahora de pronto con el horario, pero yo creo que es fundamental este hecho. En ese momento la crisis en Europa es terrible. Chao migración, ninguna posibilidad. Estados Unidos peor. Entonces deberíamos hacer una relectura de nuestra realidad para implementar los programas que estaba señalando Fernanda. Tenemos nosotros ya, si el Estado como primera función debería ser educar a su sociedad, crear posibilidades, expectativas, esperanzas de trabajo, de proyectos productivos, por un lado, y para no exigirle todo al Estado, nosotros como sociedad deberíamos hacer una relectura y plantear, organizarnos, en vez de migrar, generar proyectos productivos que nos permita apoyar a la familia boliviana, apoyar a los estudiantes, con ejemplos como los que citaba Fernanda, con ejemplos como los que vemos en el Japón, donde el primer objetivo y donde se invierte billones, no millones, es la educación. Entonces, creo que esa es una salida. La protección, como tú dices, que es fundamental. Exacto, y creo que el camino es partir de lo que tenemos, del tejido social que tenemos y fortalecerlo y ampliarlo. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, algunas experiencias muy interesantes en nuestra ciudad. La Fundación La Paz ofrece 2 tipos de servicio. Uno que es una guardería para niños que son preescolares, ¿no? Que es todo el día. Entonces, justamente es eso lo que necesitan justamente las mamás que trabajan, ¿no? Y aún más, si son mamás que se fueron y han delegado sus responsabilidades, eso facilitaría mucho a la familia que está asumiendo tener al niño bien cuidado, precisamente con servicios de calidad. Pero esa fundación también ofrece, la Fundación La Paz, también ofrece un servicio que me parece muy interesante, que es para los niños que el horario que no están en la escuela, a partir de los 5 años. Entonces, esos niños salen, por ejemplo, en algunos barrios de la ciudad, salen de la escuela y van a la fundación que está en el mismo barrio, por lo tanto no es peligro, ¿no?, que vayan. Claro. Se encuentran ahí muchas veces con sus otros hermanitos, almuerzan ahí y tienen un conjunto de actividades en la tarde, justamente mientras los papás o la mamá está trabajando, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una excelente manera, o por lo menos salida de algo que ya está funcionando, y hay otras experiencias también. También hemos entrado en contacto con otra institución que ofrece ese servicio integral, justamente para las familias donde la mamá tiene un problema serio de drogadicción. Entonces, quedan con los niños de 8 a 8 de la noche.
Entonces, y lo que se ha visto en muchos estudios es que los países que han avanzado, porque en eso, en términos de cobertura, o sea, más niños tienen que tener acceso a ese tipo de protección, de servicio, de estímulo, como la calidad de los servicios, son países donde los niños avanzan mucho más en términos de desarrollo escolar, en términos de desarrollo cognitivo, de protección contra todos los tipos de violencia, de prevención a entrada a pandillas o a otros Pero tipos claro, de están actividades. ocupados en otras cosas. Pues. Entonces, eso creo que es, y las experiencias muestran eso, que esta es la salida, o sea, que prioricemos nuestra infancia, nuestra juventud y que fortalezcamos esta coordinación entre instituciones que son la escuela, muchas veces la iglesia, organizaciones no gubernamentales y la propia familia, y además que el Estado también asuma mucho más esta coordinación entre las instituciones para que tengamos muchos más niños con acceso y no solos o bajo el cuidado de un hermano adolescente, un hermano jovencito, o trancados en la casa, cerrados en la casa, que eso es realmente el drama. Sin embargo, creo que el tema de fondo acá es el hecho de el intento de que no se vayan las madres de nuestro país, ¿no es cierto? Porque yo creo que si se generaran estos espacios de protección y cobertura, probablemente más madres migrarían, y ahora la nueva migración, como lo comentábamos, es al Brasil, es a la Argentina, donde no nos piden visa y donde se puede ir a trabajar, pero creo que lo fundamental en este instante es intentar que las madres no se vayan del país, porque así vayan a estar en la casa 1 o 2 horas y verlos a los hijos 2 horas, esas 2 horas son importantes, su presencia y su consejo y su compañía y todo. Ahora, sería ideal que sin que ellas se vayan haya un apoyo de protección a sus hijos, que mientras ellas trabajan tengan que quedarse. Pero creo que lo fundamental es intentar que ya no se marchen más de nuestro país, sino desestructuren sus hogares. No sé qué opinas. Sí, me parece obviamente lo que tú dices, llegamos a esa conclusión, ¿no? Pero yo diría, es un poquito más tal vez, ¿no? Eso es parte de a lo que deberíamos llegar, pero pienso que en realidad el desafío tiene que ver con el desafío de desarrollo de la sociedad boliviana. O sea, los tiempos han cambiado, estamos en un proceso de globalización, etcétera. Tiene que ver con desarrollo económico, productivo, como hemos visto, empleos, pero también tiene que ver con calidad de vida, ¿no? Sí. Cuando decimos priorizar la educación de los niños, estamos hablando de priorizar la familia, el derecho que también todas y todos, hombres y mujeres, tenemos de tener una familia, y que eso no signifique un costo, porque yo sí trabajo y ya tengo más hijos, etcétera, etcétera. Esto es parte de la calidad de vida, ¿no? Y eso tiene que ver con principios, con estereotipos que tenemos en la sociedad, ¿no? Con democratizar las tareas de cuidado que vayan más allá de la familia a la sociedad. No, y eso... Y al papá, sobre todo. Sí, eso, democratizar el cuidado al interior de la familia, pero también la sociedad, porque hay indicios importantes de que si la sociedad asumir, yo digo sociedad, eso implica políticas públicas, ¿no? O sea, que los gobiernos, todos los niveles, central, subnacionales, asuman eso disminuiría la tensión entre trabajo y familia, ¿no? O sea, si podemos organizar mejor el tema del cuidado, entonces la tensión entre trabajar y cuidar disminuiría, y hay indicios importantes que eso sería una política estructural para disminuir ese empuje, esa necesidad de migrar. Cierto. ¿No? De las mamás de migrar, porque si tenemos servicios públicos o accesibles de protección, imagínate cómo eso disminuiría la preocupación y la necesidad de partir. Y la necesidad, porque si podemos garantizar que los niños tengan alimentación,
salud, servicios de salud, y un espacio institucional con servicios de calidad, ya no tienes por qué. O sea, eso ya disminuye muchísimo el motivo para la migración. ¿No? Y otra cosa que también me parece muy, muy interesante, muy importante que reflexionemos, es que ese tipo de solución, ese tipo de salida, o sea, crear un sistema, ¿no? Sistema público integral de cuidado, principalmente para los niños, ¿no? de 0 a 18 años, que es la población que más necesita cuidado en nuestro país, esto disminuiría también los primeros factores de desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo triste es que vemos que la transmisión de la desigualdad, de la situación de pobreza, de una familia, ¿no? O sea, de una generación a otra, se transmite justamente en este cuidado precario que uno recibe, ¿no? En ese periodo. Entonces, si el acceso a los servicios de cuidado se hace de una manera mucho más democrática, donde todos, independiente de cuánto yo gano, o de dónde vienen los papás, ¿no es cierto? De dónde vienen los papás, imagínate, eso ya es garantizar que nuestros niños, todos, de todos los grupos sociales, van a tener un acceso bueno de servicios de cuidado, dada la nueva realidad de las familias y también de las necesidades. Porque hoy, infelizmente, los niños que tienen ese cuidado son los niños de familias que están en una mejor situación y que pueden pagar este cuidado. Y las mamás migran porque necesitan recursos para pagar eso. Esto. Bueno. Entonces, eso es también por eso insistimos tanto de que tenemos que pensar soluciones en nuestro país que realmente disminuyan esa presión para la migración de las mujeres, que realmente es una medida, una situación extrema con serios consecuencias, ¿no? Solo para las mujeres que migran, pero para las familias que dejan. Para toda nuestra sociedad. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, en todo caso tendríamos que ir cerrando con una conclusión general nuestro programa. Miriam, por favor. Bueno, cuando tú dices qué podemos hacer para frenar la migración, ya lo han dicho, yo creo que eso pasa porque el Estado le brinde a la familia boliviana posibilidades de educación y de salud, de brindarle una protección, una formación integral. Tal vez se ha visto un poco teórica nuestra participación, pero vemos en reportajes en la calle testimonios de gente que ha sido migrante, que ha retornado a Bolivia, muchas de ellas cargadas de experiencias positivas y han creado sus microempresas, justamente para frenar la migración, justamente atendiendo a lo que nosotros estamos planteando aquí. Debemos organizarnos como sociedad, crear programas productivos para cuidar a la familia boliviana. Muchas gracias, Miriam. De la misma manera, Elizabeth, muchas gracias por estar y además tu conclusión y recomendaciones de pronto. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación para comenzar. Yo solamente para terminar quería decir que en realidad el problema, tal vez si lo vemos de otra manera, no es tanto la migración como tal, ¿no? Porque la migración siempre va a haber, ¿no? Siempre hay incentivos. Y cuando, a lo largo de esta charla yo estaba pensando en esa diferencia que hay cuando se habla de migración y de movilización. Sociedades como la norteamericana, por ejemplo, dicen, no, nosotros tenemos alta movilidad, es un estudio reciente que estábamos viendo ya en el CIDES justamente, y decían, no, pues la probabilidad de que una familia se quede en el mismo estado a vivir por generaciones es bien baja. Sí. La gente nace en California y acaba en Boston, etcétera, ¿no? Pero eso es movilización, porque está asociado con mejores niveles de vida, con conocer otros lugares. Y de todos, que todos se trasladan. Claro, ¿no? Entonces no es negativo, más bien es positivo, porque la gente se está moviendo donde la necesitan más y donde puede generar más, donde hay más oportunidades. Migración es cuando la gente se va a lugares, digamos, donde se los ve como ciudadanos de segunda clase, toma empleos que son precarios, no es una persona ilegal. Ahí se vuelve un problema, ¿no? Entonces yo también pienso que la migración en general, bueno, tendría que ser un derecho también, y también en términos de políticas deberíamos ver la forma actual de proteger mejor a las personas migrantes que tengan el derecho de tener un trabajo.
ese también debería ser un énfasis de las políticas, porque es lo que está pasando, ¿no? Y no es justo que personas que van a brindar servicios, están trabajando, no están de vacaciones, ¿no? No tengan un trato el que deberían tener, ¿no? Sí. Y sean tratados de otra manera. Entonces me parece también importante que cuando vemos este tema, migración, mujeres, cuidado, nos lleva a otros temas, incluyendo la necesidad de mejorar nuestras regulaciones de protección de las personas que van, porque de ir van a seguir yendo por un buen tiempo, hasta que seguramente podamos desarrollar una capacidad productiva y social lo suficientemente amplia para poder retener a más personas que piensen en un futuro en Bolivia. Seguro, ¿no? Cierto, tienes toda la razón. Ojalá se puedan lograr esas políticas que estimulen, bueno, cualquier tipo de crecimiento acá en nuestro país, microempresas, no sé, tantas iniciativas que tienen las mujeres. Fernanda, muchas gracias igual y por favor tu despedida y tus recomendaciones finales. También quiero agradecer muchísimo de la oportunidad de discutir un tema que es tan importante para nosotros y que tenemos tanto que hacer. Yo creo que eso, ¿no? O sea, el tema de la migración, del cuidado, requiere de un análisis profundo y salidas integrales, políticas integrales, tanto de generación de mejores oportunidades de empleo, pero sin duda alguna también políticas sociales que brinden mejor protección a los niños y que apoyen a las familias para que puedan realmente desarrollar los dos tipos de trabajo. El trabajo que genera ingreso, que es muy importante, pero el trabajo que de cuidado, el trabajo de generar cuidado, que también es igualmente importante para la sostenibilidad de la vida, que es el título de nuestro libro. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa, gracias por seguir estudiando, formando, a pesar de que tú eres brasilera, amas nuestro país y sigues estudiando e investigando y dándonos maravillosos libros como los que has presentado. Gracias, Fernanda. Gracias Miriam también de la misma manera. ¿Qué decirte? Gracias, Verónica, por la oportunidad. Gracias a ti. Y muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte primera vez en el programa. Las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias, Verónica, y un gusto poder conversar sobre estos temas. Y todavía tenemos mucho que hablar nosotras las mujeres. Sí. Recordarán ustedes hace aproximadamente, unos un año o 2 años atrás, un joven muy cerca de lo que es el mercado de Cuarto Centenario, cerca de lo que es Alto Brajes, recordarán ustedes que explosionó junto con una bomba que él llevaba en el cuerpo. Era un muchacho que las investigaciones luego demostraron que era un muchacho con bastante dinero, porque la mamá se lo mandaba del exterior. Mientras ella trabajaba, el muchacho tenía la posibilidad de comprar todo lo que quería, inclusive explosivos. Él lo tenía todo, menos a su mamá. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Thank you.